Para descubrir el origen de nuestra lengua española nos situamos en la península ibérica, en el siglo II a.C. En este siglo vivían los celtas y los íberos, que actualmente es lo que se llama España y Portugal. Estos vivían tranquilamente hasta que un día se llegaron los guerreros romanos, los cuales llegaron a imponer sus regímenes y obviamente su lengua. Esta península pasa de ser la península ibérica a ser Hispania. El latín era como el inglés de nuestra época, era una lengua muy importante para todo, ya que con esta se podían imponer principios o imponer reglas. Los romanos exigían a los celtas e íberos pronunciar la letra F de farina, facer y foja. Los íberos, acostumbrados a hablar con la letra R de pizarra, Echeverry, lo lograban ocasionalmente. Con el pasar de los siglos se oiría, en vez de farina, facer y foja, se oiría hoja, harina y hacer. Bien, había tiempo para el amor, no todo era milicia ni obras públicas. Por alguna extraña razón, Roma es amor al revés. También los romanos trajeron consigo conceptos como novio, novia, matrimonio y el corpus. Todo bien o mal hablado, el latín se logra imponer en los celtas e íberos, pero ellos simplifican las palabras. Por ejemplo, en latín había tres formas para decir rosa: rosa, rosae y rosam, a la cual a la final solo queda una que es rosa. Pero esto mismo no pasa con los verbos, ya que es una de las grandes diferencias entre inglés y español, ya que para el inglés hay tres formas de decir un verbo, en cambio para en el español hay un centenar de formas de decirlo. El latín da lugar al español, pero da lugar a un español mal hablado o un español simplificado. El latín trae consigo muchas palabras griegas, como son hemorragia, ortografía, filosofía. En el siglo V desaparece el Imperio Romano, pero no a causa de guerras ni nada de eso, sino a causa del aburrimiento del emperador. Así las provincias romanas quedan al garete y el latín toma su propio destino. Algunas palabras no cambia tanto, como la de amaré. En Francia se quedó la palabra amaré, en cambio en las otras provincias se quitó la E y quedó como amor. También algunas palabras tuvieron una variación más, por ejemplo bonus, en Francia se quedó como bonus y en España se queda como bueno. Inglaterra y Gales fueron también provincias romanas. En estas se quedó su estructura, su acueducto, pero no se quedó su idioma latín. Estas fueron invadidas por lenguas germanas, lo cual se derivan del inglés. Aunque hay que decir que el inglés también tiene partes de latín, como su abecedario. Después llegan las invasiones. A Galia llegan los francos y esta pasa a ser Francia. Y a Hispania llegan los visigodos, pero no por esto Hispania pasa a ser visigodia. Al contrario, se queda como Hispania, pero estos visigodos traen consigo términos bélicos como guerra, compañero, espía y yelmo. El reinado de los visigodos termina en el siglo VIII cuando llegan los árabes. Los árabes traen consigo las alfombras, el algodón y el alcohol. Cuando los árabes necesitaban algo, oraban y decían, oh, Alá. Nuestros antepasados españoles no se sentían menos cristianos al decir, ojalá. A finales del siglo X, comenzando el siglo XI, los monjes de San Milán escriben lo que conoce como el primer escrito de castellano vulgar. En este castellano no habían reglas académicas, por lo tanto, porque no habían reglas ni había academia. En esta época también nace la letra Ch, de chaqueta, champaña y chambelán. Todo organismo vivo, el idioma va evolucionando. El idioma que hablamos ahorita no es el mismo que hablábamos hace 10 siglos o 100 siglos, ni tampoco va a ser el mismo que se va a hablar en siglos futuros. Si la escritura evoluciona, la fonética también. En los primeros siglos del castellano existió un sonido igual al de la ish del inglés, que actualmente es la X. Ya después del siglo XVI se tendría el sonido gutural de la J.
Durante varios siglos se distinguieron dos sonidos S y dos sonidos C. Ambos fueron eliminados del español escrito en el siglo XVIII. Hasta la fecha no se ha resuelto el enigma de la distinción fonética de la B y la V, sabiendo que ambas son de características similares en pronunciación labial y labiodental. Cuando al desarrollo geográfico, el castellano comenzó a hablarse en la región cantábrica, al norte de España, más exactamente en Burgos. En los siglos XI y XII se extendió hacia el sur, en Segovia, Ávila, Madrid, Toledo y Cuenca. Para el siglo XIII se extendió en la costa sur, en Córdoba, Sevilla y Cádiz. Posteriormente llegó por el occidente a León y Salamanca, hasta el actual territorio portugués. Por el oriente hasta las zonas de habla catalana, cubriendo Huesca, Zaragoza, Teruel y Murcia, y por el sur hasta Granada, Málaga y Almería. El matrimonio de los reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla unifican una sola nación reinos dispersos. También se efectúa en lo lingüístico y se establece el castellano como lengua oficial. A Elio Antonio de Nebrija se le atribuye la gramática de la lengua castellana, hecho que elevó nuestro idioma a la categoría de lengua clásica. A Cristóbal Colón se le atribuye el haber traído a América el castellano y haber facilitado a nuestro idioma el aporte de las lenguas indígenas americanas. Desde el primer contacto de Colón con el Nuevo Mundo, se incorporaron palabras taínas al castellano como cacique, maíz, yuca, canoa, etc. También se incorporaron voces caribes como caimán, guarapo, piragua, cóndor, tucán, etc. Con la llegada de los negros se sumaron al léxico nuevos aportes de lenguas africanas como bongo y conga, entre otras. En 1770, el rey Carlos III declaró el castellano como idioma oficial del Imperio Español. Cabe resaltar que este ha sido el más grande de la historia, y que el idioma español es primera lengua de más de 400 millones de terrícolas, siendo superado por el inglés y el chino mandarín. El castellano llegó a su plenitud en el llamado Siglo de Oro. Aquí cabe resaltar a don Miguel de Cervantes Saavedra con su obra máxima El Quijote de la Mancha. El francés y el inglés son los idiomas que más han enriquecido el castellano desde el siglo XVIII hasta hoy. La elegancia francesa ha introducido al español palabras propias de la moda como chaqueta, de vivienda como hotel, de arte culinario como merengue, de comercio como garantía, de política como parlamento, entre otras. Del inglés se tienen palabras como whisky, yate, fútbol, sándwich, etc. Entre las expresiones más comunes encontramos a priori, que significa antes de o antes de toda experiencia, y idem, que significa en el mismo lugar, grosso modo, que significa en conjunto o en líneas generales, alma mater, que es la madre nutricia, habeas corpus, que es el derecho del detenido a ser oído por un juez, item, que es el artículo de un texto, y per cápita, que es por persona o por cabeza, etc. Variables que tiene un idioma hablado por cerca de 400 millones de hispanos y españoles son muy diversas. Se podría hacer una prueba, se podría llamar una prueba de laboratorio cuando ustedes pueden llamar a un grupo de latinoamericanos, unos les responderán aló, otros hola, otros diga y otros cuentan. Las cantidades de variaciones son muy grandes. Otro ejemplo podría ser tomar un grupo de latinoamericanos y ofrecerles un tinto. Los colombianos dirían, uy, qué bien, un tinto para estimular la mente, pero los demás no aceptarían el vino porque la hora no es adecuada. Otro ejemplo podría ser que ustedes les digan que cojan un objeto para escribir. Algunos tomarán un estilógrafo, otros un bolígrafo y otros un esfero o un lapicero. Esto ya depende del nombre, que es el mismo objeto con diferente nombre, que ya depende de la procedencia geográfica de donde venga cada persona.
La situación no era distinta en el siglo XVIII. En el siglo XVIII la literatura se repetía muchas las palabras que se pronunciaban igual pero tenían diferente significado. Por ejemplo, acecho, que a veces se escribía con doble S, con Z o con C. Por esta diversidad en el idioma, tanto en lo escrito como en lo oral, es necesario tener unas ciertas normativas que nos permitan la buena comunicación y comprendimiento de lo que se está tratando de decir o expresar o comunicarse. Para eso están academias como la Real Academia Española de Lengua. La Real Academia Española se fundó en 1715. Su primer trabajo fue crear el Diccionario de las Autoridades, que se publicó en 1726. Este diccionario, más que todo, era para enfocar cómo se debía hablar con respecto a algunas palabras o letras, como por ejemplo con la I, la Y, la U, la V, la B, que llevan a muchas confusiones ya dependiendo del entorno, de la ubicación geográfica de las personas y de cómo se expresaban. Este diccionario fue el primer trabajo y uno de los más importantes de la Real Lengua Española, porque ayudó mucho a entender el idioma y a entender a comunicarnos entre nosotros mismos dependiendo de toda nuestra ubicación geográfica y cultural. El primer trabajo de la academia fue lanzar el libro de autoridades en 1726. Se le conoce el libro de autoridades porque cada palabra tiene un ejemplo de las autoridades literarias de esa época. Hasta esa época se había hecho mal uso de las letras U y V y de las letras I y de la Y, no teniendo en cuenta que fueran consonantes o vocales. Ya después del lanzamiento del libro fue que se empezaron a usar estos elementos hasta como los conocemos de hoy en día. Actualmente existen 22 academias por todo el mundo que se encargan de proteger y dar cobijo a la lengua española. En el año 1815 fue en los inicios de la revolución de los países suramericanos en frente a los imperios españoles, pero aunque se empezó la revolución no se dejó la lengua española a un lado, por el contrario se tomó como un símbolo de fraternidad y de unión entre los países, aunque en esa época en México y Perú más que todo reinaban las lenguas indígenas aún. Poco a poco se fue extendiendo mucho más la lengua y cambiando según su ubicación geográfica en todo el sur de América. Esto llevó a que los países la adoptaran aún más y dejaran de lado idiomas a veces como el inglés, que también eran introducidos en algunos países como Cuba. El 10 de mayo de 1871 se fundó en Bogotá la Academia Colombiana, que en vez de oponerse a las leyes dadas en Madrid, más bien las cobijó y les dio protección. Con este mismo espíritu se fundaron en cada excolonia española una sede de la Academia Española de Lengua, pero no solo en América, sino también en lugares como las Filipinas y Nueva York. El español entonces comenzó a ser estudiado en América, donde surgieron los dos más grandes filólogos del español no peninsular, el venezolano Andrés Bello y el colombiano Rufino José Cuervo. Bello reelaboró la morfología de la conjugación de verbos con el uso americano, que pronto pasó a ser distinto del peninsular. Por ejemplo, en una plaza de toros, el locutor español dice "le ha corneado" y el colombiano dice "lo corneó". La oración "le ha corneado" tiene el pronombre le, el cual no es tan adecuado, y tiempo pretérito perfecto. La oración "lo corneó" tiene artículo no, el cual es más adecuado, y tiempo pretérito indefinido. Tal fue el peso de la posición de ella que la academia terminó por revisar la terminología y hoy llama pretérito perfecto simple el corneo y pretérito perfecto compuesto el ha corneado. Toda la terminología de verbos ha sido aprobada por la academia.
El filólogo colombiano Rufino José Cuervo hubiera querido hacer lo mismo que Elio Antonio de Nebrija: entregar al rey de España su diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, pero no pudo hacerlo. El Instituto Coro y Cuervo continuó con esta tarea, considerada la mayor obra filológica del mundo, y la terminó 123 años después de iniciada por Cuervo. Ya. Filólogos, catedráticos, periodistas, locutores y muchos aficionados de otros países exigieron que se respetara la voz aguda fútbol con acento en la O. A mediados de los 60 a un académico se le dio por pronunciar la voz balompié en reemplazo de las ya probadas fútbol y fútbol. Esta es actualmente utilizada como alternativa culta de las otras dos con aprobación académica. En la segunda mitad del siglo XX se ha procurado simplificar el sistema de tildes según lo preceptado en las nuevas normas de prosodia y ortografía, las cuales le quitan la tilde a vocablos como fue, fui, dio, pie, incluido, constituido, jesuita, etc. Sin embargo, basta con ver un periódico o un libro escolar y siguen esas tildes. La simplificación ortográfica consiste en eliminar de la escritura aquellas letras que la costumbre va volviendo mudas. Así, por ejemplo, en vez de escribir subscripto y decir suscrito, se puede escribir sin la B ni la P. El poeta español Juan Ramón Jiménez escribía genialidad con J en vez de G, lo cual era una propuesta para eliminar el doble sonido de la letra G. Por ejemplo, gerente se escribe con G y jeringa con J haciendo el mismo sonido, haciendo innecesaria la U muda de guerra y sigue, y también la diéresis de antiguo y bilingüe. El jesuita colombiano Antonio Silva Mojica, en su tratado de simplificación ortográfica, opina que la B y la V se pueden reducir a B. Los sonidos K de la C, la Q y la K, todos con K. Los sonidos S son los mismos de la C, la X y la Z, todos con S. ¿Y la H para qué si no se escucha? Las propuestas de Jiménez y Silva en este contexto aparecen como algo exageradas. Sin embargo, no son más que una franca aceleración de un proceso que se viene dando de siglo en siglo. Es por eso que se han otorgado las siguientes simplificaciones. Palabras que empiezan con PS se pueden escribir sin la P. Palabras que empiezan con GN sin la G. Palabras que empiezan por MN sin la M inicial. La doble E de algunas palabras compuestas se puede eliminar. Algunas P postvocálicas se pueden eliminar. Algunas B's postvocálicas se pueden eliminar. Palabras que empiezan con trans se pueden escribir sin esa N. Palabras que empiezan con post se pueden escribir sin esa T. Algunas H's iniciales o intermedias se pueden eliminar. Y la palabra conciencia se puede escribir sin esa S. Buscando un poco más dentro de la historia encontramos el diccionario. El diccionario es uno de los libros más importantes y útiles de la historia en el mundo, donde no solo encontramos palabras y su ortografía, sino también podemos encontrar su etimología, su significado y hasta sus usos. Podemos encontrar también sinónimos y antónimos, proverbios, adagios y refranes, hasta descripciones y narraciones. Podríamos decir que si leyéramos una página del diccionario diariamente, llegaríamos a ser insoportablemente sabios. Entre los escritores del diccionario encontramos casi 500 personas, entre ellos escritores reconocidos como Mario Vargas Llosa, Camilo José de Cela, Arturo Preti y Jorge Edwards, y entre ellos los más reconocidos tratantes actuales de la gramática española, como Emilio Alar, Manuel Seco Fernando y Rafael Lapesa, ya que mucho de lo dicho en este libro se basa en sus sesudos escritos y enseñanzas. Para la escritura del diccionario encontramos varios factores importantes, entre estos está como primero la ortografía, que es la forma correcta de escribir cada palabra. En el diccionario encontramos todas las palabras escritas de forma correcta y en un estricto orden alfabético. Por ejemplo, tenemos nublado y nubado, que muchas personas pensarían que es lo mismo, pero nubado quiere decir una lluvia no generalizada, mientras que nublado es un firmamento cubierto de nubes.
También podemos encontrar sándwich, que en el diccionario se encuentra con el tilde la, mientras que muchos lo pronuncian o lo escriben como sándwich, sin tilde, sándwich o sándwich, o también lo pueden escribir sándwich, pero en el diccionario la forma correcta de escribirlo es sándwich, con tilde en la A. Otro de los aspectos importantes que encontramos para la escritura del diccionario es la etimología, que va después de la ortografía, donde escribimos las palabras de forma correcta y en orden alfabético. La etimología es el origen de cada vocablo, de dónde salió o de qué idioma proviene. Por ejemplo, tenemos dos altos. Uno quiere decir un alto de una persona de mayor estatura o un alto de voz militar, que indica detenerse. También podemos escribir cártel, que puede significar una cartelera con información, o cártel que muchas veces se puede referir a algo ilícito, como los carteles de la droga. En el diccionario también podemos encontrar otro aspecto importante, que es la naturaleza de cada palabra. Esta nos indica si la palabra es sustantivo, un adjetivo, un verbio, un adverbio, una preposición, conjunción o interjección. También si es prefijo o sufijo. Por ejemplo, tenemos un sustantivo de género masculino, o también puede ser un sustantivo de género común o de género ambiguo. Otros aspectos importantes del diccionario son el significado. Su interpretación puede variar según el uso y el contexto que se lee, pero también encontramos palabras que no tienen variables, tienen solo un significado preciso. Los usos también varían dependiendo del uso que se lee. Se pueden usar, por ejemplo, en frases y expresiones clásicas que incluyen la palabra previamente definida, ya que todas no pueden ser usadas en el mismo contexto. Un aspecto importante es la fonética. Lo ideal sería que el diccionario trajera un cassette de anexo con la fonología de cada palabra, que es la forma correcta de pronunciación de cada una. Por ejemplo, tenemos la G, que con la I y con la E pasa a ser una articulación fricativa sorda. También encontramos varias figuras, que son los grandes aciertos de los grandes escritores clásicos. Son aquellas frases que parecen inspiradas por los dioses, que son usadas, por ejemplo, en la poética, en la narración, en la mitología, que pasan a ser figuras de uso universal. Del diccionario también se desprenden varias posibilidades creativas. Por ejemplo, usted puede crear varias palabras a partir de las que ya hay en el diccionario. Por ejemplo, no están en el diccionario todos los adverbios terminados en mente, y tampoco están los aumentativos ni los diminutivos. Tenemos, por ejemplo, carro, que podríamos decir que los aumentativos y los diminutivos serían carrote, carrito, carrazo. A pesar de ser el diccionario de la Real Academia Española un libro tan importante, podemos decir que no lo encontramos todo en él. No encontramos, por ejemplo, nombres propios de personajes, países o datos históricos como lo es en las enciclopedias. Tampoco encontramos verbos conjugados, lo que daba la proliferación de diccionarios de verbos y de verbos conjugados. Aparte de los diccionarios, encontramos otros libros de gran utilidad para resolver dudas gramaticales. Entre estos, en primer lugar, podemos hablar de la Agencia Española, que no es la más importante, pero es la gran representante de nuestra lengua. Por eso se ha encargado de salvarla de las intromisiones de otros idiomas. También podemos encontrar el Manual de Español Urgente, el Vademecum, el Cavarrubias, el Cuervo y el Corripio, que estos tres son para resolver dudas etimológicas. También podemos encontrar manuales de redacción, el Manual Seco, el Espasa, el Larousse y manuales de gramática española. Finales del siglo Arriba el
Pero puta, entonces qué maricas están saliendo. Ya. ¿Ya? ¿Ya? En Diga. los primeros siglos del castellano existió un sonido igual al de la ish del inglés, que actualmente es la X. No, marica, el corte ese no vale. Grave bien el pisto empieza. Hágale. Varios siglos, ¿Cómo le vas a dar a con el desarrollo geográfico, el castellano comenzó a hablarse en la región cantábrica, al norte de España, más exactamente en Burgos. En cuanto al desarrollo geográfico, el castellano comenzó a hablarse en la región cantábrica, al norte, con la llegada del colonial, desde el primer contacto de contacto. El significado también puede variar. Buscando un poco más dentro de la historia de la lengua, encontramos el diccionario. Marica, y Juanete me defendió el habla. Las diferencias idiomáticas en el tiempo y el espacio. ¿No? Instrucciones anteriores. Buscando más de. Marica, pero es que este marica. Hágale. No me mira a mí, mira a la cámara. Despierta, despierta. ¿Listo? ¿Listo? Despierte. ¿Listos? Bonito, Esto se haga. tira puro champú de bebé.